sea, ya no lo tengo abierto. Vamos a orar juntos. Buenos días a todos. Hoy es 28 de mayo del 2023. 28 de mayo del 2023 y es el día del Señor. Nos congregamos pues, para su gloria, para su honra. Vamos a iniciar orando nuestro servicio y vamos a pedir al hermano Arturo, por favor, que nos guíe en palabras de oración. Vamos a orar. Padre bendito, Dios eterno, te damos gracias por estar aquí reunidos nuevamente para darte la gloria, la honra y la alabanza. Te pedimos tu ayuda, tu dirección, Señor, para que abra nuestros corazones, nuestros pensamientos y nos concentremos en ti, en el Dios verdadero, en el eterno. Que tú nos guíes por el buen camino. Dice aquí a los hermanos que van a predicar con tu palabra, que es vida eterna. Te damos nuevamente gracias, Señor, y que abran nuestros corazones en tu amado Hijo Jesucristo, que vino para salvarnos y perdonar nuestros pecados. Que tu bendita luz nos siga guiando eternamente, Señor. Danos fuerza, danos valor, danos sabiduría para día a día escudriñar tu bendita palabra y nos acerquemos día a día más a ti, en tu amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 119. Los versículos que vamos a leer, versículo 65 en adelante. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que temen me verán y se alegrarán, porque tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva. Porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Entonces esta sección maravillosa de todo este salmo, ¿verdad? Está dándonos instrucciones y peticiones delante de Dios. Debemos recordar que el Salmo 119 en su mayoría, excepto cuatro versículos, son una oración. O sea, estamos diciendo que 172 versículos de los 176 son una oración. En esta exposición de la oración del salmista hemos escuchado esto, ¿verdad? Que nuestro Dios es bien bueno. Y quisiera pensar en este versículo 65, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra.
no hay bien para este mundo, no hay bien para los hombres, sino por la palabra de Dios. Puede ser que tú gustes de la bondad de Dios porque te proveyó esta semana, pero el bien para la salvación de las almas, el bien eterno, solo es contenido en su palabra. Así que con tal reverencia, ¿verdad? Y con tal pensamiento, estemos preparando los corazones y los pensamientos para meditar este día. Vamos a abrir nuestros himnarios. Vamos a abrir nuestros himnarios y adelante, adelante, Sati. Himno 143. Bueno, vamos a entonar el himno 142 primero. Himno 142. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Pongan siempre aquí mis pies y a mi alma traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Si obediente oí tu voz, en tu gracia fuerza hallé, y con firme pie veloz por tus sendas caminé. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Son tus dichos para mí, prendas fieles de salud. Dame pues que te oiga a ti con filial solicitud. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Amén. Vamos a entonar el himno número 143, Bellas Palabras de Vida. Algo estaba... Me hice el valiente, ¿no?
tratando de abrir mis micrófonos. Y Antes nunca me sí. veía. Sí. Dice el himno 143, oh cantádmelas otra vez, ¿verdad? Este es el clamor de una persona que ha nacido de nuevo. Fíjense que cuando no conocemos la palabra de Dios, no sentimos tal necesidad de que nos hablen la palabra de Dios. Pero en la vida de un creyente, tan luego hay una semilla de la gracia de Dios, el nuevo nacimiento, uno necesita, ¿verdad?, de la palabra de Dios. No solamente la actitud, el corazón, la mente nos reclama de esta necesidad y podemos entonces, como dice el himno, oh cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Estas no son la palabra de Dios, así es como nos es la palabra de Dios al alma de los creyentes. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Bueno, definitivamente la palabra de Dios es manantial para nuestras almas, para el alimento espiritual. Vamos a entonar otro himno. Muchas cosas contiene la escritura, muchos temas. De cualquier cosa que nosotros pudiésemos hablar, todos esos temas pueden ser abordados desde la escritura, sin dudarlo. La Biblia no es un libro de texto de ciencia, o de física, o de matemáticas, o de artes digitales, o de fisioterapia, o de alguna ingeniería.
pero por muchos siglos y la influencia de la palabra de Dios por muchos siglos entre la iglesia cristiana tenía sí tuvo este principio y este fundamento muy muy fuerte, muy poderoso entre los hombres de ciencia. Se entendía que la palabra de Dios es la madre de todas las ciencias. La palabra de Dios es la madre de todas las ciencias. Y tiene razón este dicho. No porque la palabra de Dios sea toda ella contenido de ciencia, sino porque tiene el principio de la verdad respecto a toda la verdad. Nos da siempre el mensaje necesario para el alma. Pero hay una joya, hay una perla de gran precio escondida ahí, en este campo glorioso de la palabra de Dios, y es el mensaje del Evangelio. Es la parte más gloriosa, es el brillo más prístino de este texto divino, de este texto inspirado, y es el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál está en toda la palabra de Dios? El Evangelio está, ¿verdad?, con principios de forma incipiente en el Antiguo Testamento y de forma clara y de manera determinada o de manera contundente en el Nuevo Testamento, pero este mensaje glorioso del plan eterno de salvación está allí. Vamos a entonar el himno 104 que da cuenta de uno de los textos muy conocidos, como dice Primera de Juan 4:9 y Juan 3:16. En esto se mostró el amor de Dios, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en el sacrificio de su propio Hijo. Himno 104. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó. Y por salvarme sufrió fuerte atroz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción. De tal manera me amó. Ya consumó mi eterna salvación. De tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. Bueno, pues vamos a pasar a
a la meditación de su palabra. Le pedí al hermano Carlos que hoy nos acompañara para la meditación de su palabra y gracias a Dios que nos trajo con bien. Entonces vamos a tomar el tiempo de la meditación. Vamos a ver a nuestro hermano Carlitos. A ver si me hallo aquí sentado. Si antes no tiro el teléfono. Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Pues primero que nada estoy agradecido con el Señor por estar en este día con ustedes y agradecido con nuestro hermano Abraham, que nos hizo esta exhortación para compartir con ustedes en esta mañana. Estaba recordando hace unos minutos la palabra de Dios en Romanos y en Isaías, que habla acerca de quienes llevan la palabra, quienes llevan las buenas nuevas a otros lugares, como son bendecidos. Y pues gracias a ustedes por este espacio que nuestra familia, mi esposa y su servidor, vamos a ser bendecidos en esta mañana y gustosos de compartir con ustedes en este tiempo. Espero que tengan listas sus dedos, porque vamos a estar viajando mucho por la palabra de Dios. El tema que hoy vamos a compartir, que quiero compartir con ustedes, precisamente habla, como escuchamos y como entonamos en esta mañana, acerca de la palabra de Dios. Hace algunos días, cuando nuestro hermano Abraham compartía con nosotros en Tlaxcala acerca de la razón y la responsabilidad de compartir en el púlpito, nos hacía mucho énfasis en que el tema central siempre en todas las predicaciones tiene que ser Cristo. Y en función a eso, en esta semana, durante mis devocionales diarios, el día miércoles, para ser exacto, Dios permitió que en esta meditación del gozo, que es lo que estoy meditando a través de un plan de lectura, que encontrara un versículo que habla precisamente de la razón de la predicación de la palabra de Dios, y que es el que vamos a compartir esta mañana. Este versículo lo encontramos en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Si gustan, por favor, ubicarse ahí. Colosenses 3, capítulo 3, versículo 16. En este estudio que estoy realizando acerca del gozo, la razón de por qué ese versículo está dentro de estas meditaciones tiene que ver por el resultado de la adoración en gracia que tenemos una vez que somos bendecidos con la palabra de Dios. Por eso es que es utilizado en estas meditaciones. Sin embargo, hoy quiero que consideremos este versículo para tener dos partes en esta predicación, en este compartimiento. La primera es, vamos a ver qué dice el versículo. Vamos a revisar palabra por palabra cómo es que el versículo nos dice cuál es, qué tiene para nosotros. Y posteriormente, en una segunda parte, buscaremos encontrar acciones prácticas de lo que vamos a leer. Nuestro hermano Abraham menciona que tengo esa forma de compartir la palabra de Dios de manera práctica, y pues esta no sería la excepción. Estamos ya todos ubicados. Colosenses 3:16. La palabra de Dios dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bueno,
Pues vamos a ver qué nos dice esta palabra. Primero, algo que debemos de considerar importante, es la única referencia en toda la Biblia que tiene como tal el hecho de que es la palabra de Cristo. En ningún otro lugar encontramos que dice la palabra de Cristo. Encontramos la palabra de Dios, encontramos la palabra del Señor. La encontramos referida ya sea a Dios, por ejemplo en los Salmos. En los Salmos hay muchas referencias acerca de tu palabra y acerca de tu palabra. Y entendemos que es la referencia a la palabra de Dios. Y en los Evangelios, nuestro Señor Jesucristo mismo habla de su palabra. Y dice, habla precisamente de mi palabra, si hicieres mi palabra, si conocieres mi palabra. Pero es la única ocasión en donde el apóstol Pablo hace referencia como tal a la palabra de Cristo. Si nosotros verificáramos en el original del griego la palabra palabra, es la misma palabra que se utiliza en el inicio del Evangelio de Juan, cuando se habla del verbo, que el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, estaba con Dios. Bueno, esa palabra logos es esta misma palabra. Logos, la palabra logos en la traducción correcta no solamente se refiere a la palabra hablada, sino a una palabra que se expresa como parte de un pensamiento, como parte de una creencia. O sea, es una palabra meditada, es una palabra razonada. No es solamente una palabra que se expresa, es una palabra completamente meditada. De tal manera que nos lleva a entender que, sumando la referencia que es de Cristo, la palabra logos significará que es el conocimiento expresado de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la palabra de Cristo como tal. Hay mucha información que pudiéramos solamente tener acerca de estas dos palabras, la palabra de Cristo. De aquí nace el concepto de la cosmovisión de Cristo. Esto es la forma de ver de Cristo acerca de la vida, ¿no? Y podríamos hablar muchísimo acerca de la cosmovisión de Cristo. Nosotros vamos a quedarnos con la interpretación de que la palabra de Cristo significa esto que Cristo expresa razonadamente, conscientemente, sabiendo que esto va a hacer impacto, que va a movernos o que va a mover lo que tenga que mover conforme a la misma palabra, cuando entendemos que la palabra de Dios nunca es proferida por sí. Siempre hay una razón de por qué la palabra de Dios se expresa, se comparte, y también entendemos que siempre hay resultados. La palabra de Dios dice también que la palabra nunca regresa a Dios vacía, siempre hay un resultado. Entonces, la palabra de Cristo es la cosmovisión de nuestro Señor Jesucristo, teniendo a toda la Biblia como base del conocimiento y consejo de Dios hacia el creyente. Entendemos entonces con esta frase que esta palabra de Cristo puede referirse al mensaje del Evangelio, que es la razón de nuestro Señor Jesucristo, al mensaje del Evangelio, a la verdad de Cristo, y que tenemos que tener siempre presente esta verdad y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo reveladas por Él mismo. Eso podemos entender entonces. Pero por otra parte sabemos que todas las Escrituras, todas, nos hablan del Señor, como Él mismo lo dijo en Juan 5:39. Si no me ayudan a buscar, por favor, Juan 5:39. En este Evangelio, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De acuerdo? Entonces, toda la Escritura, lo hemos sabido, lo hemos comprendido a lo largo del estudio de la palabra de Dios. Toda la Escritura tiene como eje central a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, en su concepto trinitario también. Por lo tanto, estas palabras de Cristo son todas las Escrituras. Entonces, al decirnos la palabra de Cristo, nos recuerda el apóstol que debemos tener la palabra del Señor recordando que ellas son las que nos conducen a Cristo, porque nuestro llamado es, como en todas las Escrituras dice, es amarle, a seguirle, a servirle, a imitarlo. Hay muchos verbos
que encontramos en la Biblia que nos hacen referencia de lo que va a producir el que nosotros escuchemos y pongamos atención a la palabra de Cristo. ¿Cómo es que qué es lo que debe hacer esta palabra de Cristo? Siguiendo el versículo. La siguiente palabra es morar. Dice el versículo que leímos, la palabra de Cristo more, que significa habitar, vivir. Esto es, entonces, esta palabra debe morar en el creyente, que implica que el creyente es la habitación de la palabra de Cristo. Hay muchas referencias, incluso las entonábamos hace un momento, que la palabra mora en el corazón del creyente. Y hay un resultado especial de que la palabra de Cristo more en el corazón del creyente, lo vamos a ver más adelante. ¿De qué forma es que tiene que habitar de esta palabra de nuestro Dios en el creyente? La siguiente palabra que nosotros encontramos en el versículo Colosenses 3:16 es que habite de manera abundante, ¿verdad? Y la palabra de abundancia que está ahí en esta carta de Pablo viene del griego plousios, que significa no solamente abundante, su traducción es que derrama, es abundante, es lleno, saturado. En otras palabras, que no hace falta más nada. Esa es la traducción del griego de esta palabra en abundancia. Entonces, entendemos que como creyentes debemos estar saturados de la perspectiva de la vida como Cristo la tiene, para que con ello nuestro pensar, nuestro actuar, sea congruente con la voluntad de Dios. Toda la Escritura nos dice que debe morar en nosotros, toda. Con esto nos dice que debemos tenerla en nuestro corazón. Quiero que por favor vayan a su Biblia y busquen el libro de Deuteronomio 6 y vamos a leer 3 versículos. Deuteronomio 6. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 9. Amén. 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 Deuteronomio 6, versículos de 6 al 9. Y dice así la palabra de Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahí mismo en Deuteronomio. Ahora vayámonos al capítulo 11. Capítulo 11, versículo 18. Capítulo 11, versículo 18. La palabra de Dios dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Vayamos de nuevo a cuenta al Salmo que hace un momento leímos, el Salmo 119. Salmo 119. Si nosotros recordamos un poco de lo que leímos hace un momento, hablaba de los estatutos, hablaba de los mandamientos. Veamos qué dice el versículo 11. ¿Cómo es que el mandato de guardar, de que more la palabra de Dios en nosotros abundantemente, florece? El versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Juan, por favor, Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. Versículo 7. Juan capítulo 15, versículo 7. Amén. Amén. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Vamos ahora a primera de Juan, primera carta del apóstol Juan.
capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 14. Amén. La palabra de Dios dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. La misma carta, primera de Juan, ahora en el capítulo 2, versículo 24. Más adelante de donde está, nada más versículo 24. Amén. Amén. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Hemos recorrido la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, pasando por los Salmos, los Evangelios y las cartas, y en todos estos versículos damos cuenta de que la palabra de Dios tiene que morar en nosotros. Una referencia de que more en nosotros es que la asentemos en nuestro corazón. Más adelante vamos a ver qué significa asentarla en nuestro corazón, porque recordemos que nuestro cuerpo tiene ciertos simbolismos, o podemos encontrar ciertos simbolismos respecto a nuestros brazos, nuestro corazón, y en nuestro corazón, que es precisamente el corazón, recordemos que es utilizado como el motor de nuestras acciones, ¿no? Como de donde emergen las acciones que nosotros generamos y que accionamos. Ahora, hemos ya completado hasta este momento la mitad del versículo, en el sentido de saber que esta palabra de Cristo, que esta forma de ver, de conceptualizar la vida del creyente por parte de Cristo, debe de morar en nosotros, debe de habitar en nuestro corazón abundantemente. Y abundantemente no es lo suficiente. Abundantemente es, como les decía, la expresión es hasta que se desborde, hasta que sea completa. No más o menos, sino que haya abundancia, que sobreabunde, dice una palabra. ¿Cómo lo vamos a lograr esto? La segunda parte del versículo nos dice cómo. Ahí hay 3 palabras en gerundio, que entendemos que un gerundio es una acción permanente que tenemos que realizar. Hay 3 palabras. Una es enseñándoos, exhortándoos y cantando. Esto es, y pareciera que la última pues no tiene mucho que ver con respecto a la enseñanza y a la exhortación. Y fíjense que yo había tenido un error, porque siempre había conceptualizado este versículo apropiándolo en la persona de nosotros, porque yo siempre leía enseñándonos. Y no dice enseñándonos, dice enseñándoos. Esto es una acción de ida y vuelta. ¿Qué entendemos por enseñándoos? Logramos esta abundancia de la palabra de Cristo en nuestras vidas cuando nos enseñamos los unos a los otros. Esto que estamos viviendo en este momento es la práctica precisamente de la enseñanza. Compartirnos los unos a los otros. ¿Por qué nos hace abundar la palabra abundantemente? Pues porque precisamente yo les mencionaba que el día miércoles que yo estaba leyendo este versículo, pensé en ustedes. Y en varias ocasiones empecé a buscar, incluso busqué el contexto de la carta de Colosenses, y ahí me pude constatar. Yo sabía que era una carta que había sido escrita por Pablo en la cárcel, pero no sabía, por ejemplo, que estaba destinada a esta iglesia, la cual no levantó Pablo, sino se entiende que levantó Epafras. Y hay referencias en la carta de Filemón que hacen notar cómo es que la iglesia en Colosas se levantó. ¿Cómo se levantó? ¿Cómo se está levantando esta misión? En las casas. Así dice la referencia en Colosenses cuando hace la salutación, Pablo, y habla a Epafras y le dice que salude a los hermanos que están ahí en su casa,
Y en Filemón también a Antico y a Epafras les dice en la salutación que así como en tu casa se levantó, o se reúnen en tu casa. Y esto es abundancia de la palabra de Dios en mi vida, porque yo tuve que conocer esto, ya ha habido abundancia. Además de conocer de esto en cuanto a la iglesia de Colosas, supe que es la 7ª carta que escribió Pablo, y también vi el bosquejo de manera general de la carta de Colosas, cómo es que están apartados los diferentes capítulos y a qué están dirigidos. Todo esto me sobreabundó a mí y en mi vida, y en su momento también habrá fruto con respecto a esta abundancia de la palabra de Dios, a más de estar escudriñando para poder enseñarles, por ejemplo, los significados en griego de las palabras, porque hay que entender que las traducciones a veces nos limitan a entender la profundidad de las palabras, de lo que fue escrito en aquel tiempo. Entonces, por eso es que se logra esta abundancia en la palabra de Cristo cuando nos enseñamos unos a otros. Esta instrucción la realizamos cuando leemos, cuando redarguimos, cuando memorizamos la palabra de Dios, cuando nos preparamos para compartir con otras personas. Y la lectura, el redarguir, el exhortar, no solamente debe de ser de forma conceptual, sino tiene que ser de forma práctica. Tenemos que estar pensando esto cómo aplica en nuestra vida. En el caso de la preparación de esta meditación, siempre estuvo en mi mente que en mi vida tiene que haber más preparación para compartir con los hermanos. Y ¿cómo es que vamos a ponerlo en práctica? Ustedes, al escuchar que todos debemos enseñarnos unos a otros, entre ustedes cuando compartan en familia, con sus hijos, con sus hermanos, con una persona a la que quieren compartirle, deberán de recordar que esta enseñanza tiene que ser de tal manera que sobreabunde la palabra de Cristo primordialmente. La enseñanza nos permite ver claramente las acciones o instrucciones positivas que debemos de hacer en nuestra vida cristiana. La enseñanza, lo que debemos de enseñar primordialmente, o lo que aprendemos a través de la Escritura, es lo que debemos de hacer, el qué hacer, el buen hacer. En algunos estudios se habla de la palabra positiva, de eso que nos empuja a hacer la palabra. Porque lo vamos a contrastar con el otro verbo, con la exhortación. Traducido como tal, la exhortación literalmente significa consejería, dar instrucciones, amonestación. Pareciera entonces, bueno, no pareciera, el contraste de la enseñanza, de buscar en la palabra de Dios lo que debemos de hacer, también tiene una contrapartida, que es la exhortación. Y la exhortación, a más de motivarnos, a más de que solamente se quede en el tema de motivarnos a hacer algo, hace mucho hincapié en esta consejería acerca de lo que no debemos de hacer. Esto es, la enseñanza nos dice qué es lo que debemos de hacer. En la exhortación, que también tenemos que tener unos a otros, lo que abunda es el hecho de no hacer. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Porque si nosotros vamos a todo el contexto, a toda la Biblia escrita, vamos a encontrar el que sí debemos de hacer y el que también debemos de dejar de hacer algo que nosotros naturalmente hacíamos. Hay muchas referencias en el hecho de que antes, cuando estábamos en el mundo, hacíamos esto, pensábamos esto, actuábamos de esta manera. En la exhortación en unos a otros, lo que nos dice es que entre nosotros tiene que haber esta consejería, tiene que haber este señalamiento de un mal camino. Un mal camino que todos nosotros tomamos muchas veces generado por caer en la tentación de nuestra propia carne, por no saberla sujetar adecuadamente, o por no tener la instrucción adecuada de a dónde nos conduce el seguir practicando ciertas acciones que normalmente hacemos. Esta consejería, esta
estas advertencias que se dan en las exhortaciones, podemos encontrarlas claramente cuando Pablo escribe a las iglesias. Normalmente en cada una de las epístolas, de las cartas que Pablo escribe a las iglesias, hay una enseñanza respecto a la palabra, respecto a la persona de Cristo. Casi en más bien en todas las cartas, Pablo enseña acerca de la palabra, de la persona de Cristo, da enseñanza acerca de lo que debemos de hacer, y hay exhortaciones. Una carta muy común que nos lleva a estudiar las exhortaciones respecto a la vida de la iglesia es las cartas a Corinto, ¿verdad? A la iglesia de Corinto. Sin embargo, entonces entendemos que la enseñanza y la exhortación son dos acciones que se complementan la forma en cómo debemos de abundar en la palabra de Cristo, para conocer lo que debemos de hacer y para conocer lo que debemos dejar de hacer o no debemos de hacer. Cuando nosotros compartimos unos a otros la enseñanza y la exhortación, ojo, en toda sabiduría, esto es, en la perspectiva de Cristo, quien es el dador de toda sabiduría, en el conocimiento pleno de nuestras necesidades y deseos. Este compartirnos, esta acción de que habite toda esta palabra a través de la enseñanza y de la exhortación, tiene que estar enmarcada en la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el versículo que leímos como versículo base dice que debemos enseñándoos y exhortándoos en sabiduría, ¿de acuerdo? Considerando que la sabiduría solamente proviene de nuestro Dios. Estas son actividades que se hacen en el ambiente de la congregación, en el compañerismo de los hermanos. Por eso hice hincapié en el tema, más bien en la reflexión de que el verbo está aplicado a la congregación como enseñándoos, no enseñándonos, porque pudiéramos entender que enseñándoos pues puede ser de manera autodidacta, ¿verdad? Pero enseñándoos habla de el colectivo de la congregación. Esto es, yo ya les daba el ejemplo para preparar esta meditación. Yo fui lleno de la palabra de Cristo para poder compartirla con ustedes. El anhelo de compartir la palabra con ustedes es que también ustedes sean llenos de la misma palabra de Cristo. De esa manera, entonces, que entendemos que estas actividades de la exhortación y de la enseñanza se hacen en el ambiente de la congregación, en el compañerismo de los hermanos. Es nuestro deber animar, exhortar, alentarnos unos a otros. Veamos qué dice Pablo dirigido a los tesalonicenses, en la primera carta que escribe a los tesalonicenses, capítulo 4. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Amén. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vayámonos al siguiente capítulo, el capítulo 5, versículo 11. ¿Qué dice Pablo? Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Cuando estamos alimentándonos de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo, podemos enseñar, animar y exhortar a nuestros hermanos. Romanos, por favor, Romanos 15. Versículo 14. Romanos 15, versículo 14. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Tiene que haber esta abundancia de
del conocimiento, el conocimiento que viene por la enseñanza, y a su vez esto nos permite unos a otros, exhortándonos, amonestándonos. Hasta aquí entonces hemos encontrado en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo, que esta debe habitar en nuestros corazones de manera abundante, de manera que sobresalga, y que al hacerlo, lo podemos hacer a través de la lectura, a través del compartir, a través del estudio, y esto nos tiene que llevar entre la colectividad, en la congregación, a enseñarnos unos a otros y a amonestarnos unos a otros. Falta todavía un verbo que tenemos que analizar, que está en el versículo. Dice la palabra de Dios, ahí en el versículo de Colosenses 3:16, cantando con gracia. Y aquí yo, cuando estaba leyéndolo, quería entender, bueno, ok, es muy claro que la enseñanza nos dice lo que debemos de hacer, la exhortación nos dice lo que no debemos de hacer, se encuentra en toda la palabra de Dios, se encuentra en toda la Biblia. La Biblia volvemos a entender cómo es que es nuestro ayo, toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entendemos que todo habla de nuestro Señor Jesús. Ese es el tema principal, y del conocimiento de su obra. Y esto, ¿cómo es que nos tiene que llevar? ¿Cuál es ese efecto del cantar con gracia? El resultado de estar plenos de la palabra de Cristo es una alabanza llena de agradecimiento. El resultado lógico es una alabanza llena de agradecimiento. La traducción del griego es adontes charis. Es una adoración bíblica, es una adoración, por eso hay la referencia de los salmos, de los himnos y de los cánticos espirituales, de las referencias. Es una adoración bíblica, es por medio de la palabra que conocemos qué tan grande es nuestro Dios. Por medio de sobreabundar en la palabra, podemos encontrar tantas razones que Dios tuvo para aniquilarnos de la faz de la tierra, y simplemente no lo hizo. Por amor a su nombre, para gloria de su nombre, por amor a su Hijo, por amor a la obra de su Hijo. Y es que nosotros estamos aquí entonces. Cuando nosotros ya vamos sumando más que un manual de instrucciones de qué hacer y qué no hacer, lo sumamos con la voluntad de Dios, nosotros encontramos entonces que nuestro Dios es grande, es soberano, y empezamos a conocer las características de nuestro Señor. Y también nos podemos llevar ahí buenas amonestaciones al conocer que es un Dios que se aira, que es justo. En fin, lo único que podemos expresar al reconocimiento con esta abundancia en la palabra de Dios es exclamar que estamos maravillados. Y de ahí podemos entender, yo he entendido mucho más a David, cuando en los salmos expresa a través de cánticos o a través de oraciones, como lo veíamos hace un momento en el Salmo 119, cómo es que no le alcanzan las palabras para expresar lo maravillado que está por Dios. Primero podemos ver cómo en algunos salmos podemos ver cómo es que se entristece, cómo es que esa tristeza contrasta con la alegría que puede darle Dios o que le ha dado Dios. Cómo es que llega al grado de la desesperación como un rey a pedirle que Dios no quite su rostro delante de él, que le vuelva el gozo de su salvación, que le devuelva el gozo de su salvación. Hay muchas expresiones que una vez que nosotros vamos entendiendo a la persona de nuestro Dios, a la persona de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, entendemos cómo estas expresiones deberían ser expresiones que también deberían impactar en nuestra vida y deberíamos tener nosotros para con Dios.
Por tanto, cuando estamos llenos de la palabra, vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a tener esta adoración real, una adoración bíblica y no una adoración motivada por el sentimiento, porque las notas son mayores y no son menores, las notas menores nos apachurran, las notas mayores en la música nos levantan, ¿no? Los ritmos, mientras estén en 2/4, como que nos mueven más, en 4/4 como que vamos más lento. No va a tener que ver una alabanza con respecto a estos conceptos, sino a la vivencia que tenemos en una relación con nuestro Dios. Cantando con gracia en vuestros corazones, puede relacionarse la adoración, podemos hacerlo como una adoración privada o a la que procede desde el corazón. Vamos a Efesios, por favor, capítulo 5. Vamos a entender, a ver un poco más acerca de cantar con gracia. Gracia entendemos como el sustantivo caris, de lo inmerecido, lo recibido sin merecimiento. No porque seamos graciosos, ¿no? Porque pudiéramos entender, hay que cantar con gracia, pues vamos a movernos para caer bien. No, es agradecidos, porque entendemos que hemos recibido sin merecerlo. Efesios 5, capítulo 18 al 20. Amén. Amén. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el pasaje que nos lleva a realizar las oraciones como las realizamos, a entonar las alabanzas como las entonamos. Les invito a que ustedes ya, buscando esta abundancia de la palabra de Cristo, vean qué diferencia hay entre un salmo, entre un himno y un cántico espiritual. Es de verdad muy, muy revelador acerca de lo que nosotros expresamos a través de la alabanza, que puede ser, insisto, como himnos, como con los salmos. Los mismos salmos son alabanza porque provienen de ella, y cánticos espirituales. Concluyendo esta parte de la meditación, la Biblia nos enseña en 2 de Timoteo 3, por favor. Vamos a tomar estos versículos como conclusión de esto que hemos escudriñado de este versículo. 2 de Timoteo, segunda carta que Pablo escribe a uno de sus apostolados. Segunda carta a Timoteo 3:14 al 17. ¿Cuál es el consejo que le da Pablo? Pareciera que después de haberle dicho la palabra de Cristo tiene que morar abundantemente a través de la enseñanza, la exhortación, y dando como resultado una alabanza viva. Pareciera que le deja dicho esto Pablo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un resumen: en la Biblia encontramos el qué hacer y qué no hacer para encontrar esta sabiduría para salvación por la fe en nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, toda la Biblia, como hemos visto desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que hablan de nuestro Dios, de su persona, de su acción, de la Trinidad, nos ilumina. Es nuestra lámpara, como dice el Salmo 119, 105 y el Salmo 119, 130. Lo pueden tener como referencia. ¿Qué dice el Salmo 105?
¿Ya no los aprendemos algunos? 119, 105. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Esa es una de las primeras recomendaciones que pudiera ser práctica respecto a compartir esta palabra. Empezar a memorizar algunos versículos. Nuestro hermano Abraham la semana pasada también en Tlaxcala nos instaba a que realizáramos esta acción y vamos a ver cómo prácticamente tiene que ver con lo que acabamos de estudiar hace un momento. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 130. Esta no es tan referida, pero habla de lo mismo. Tenemos ya 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Cuántas veces somos simples, verdad? Esa palabra, antes de escudriñar en las Escrituras y de escucharla, se me hacía como no con tanta importancia. ¿Y cómo es que puede hacer tanto mal el ser simple? Ahora quisiera que pasáramos al tema, a la parte práctica de lo que hemos leído hasta este momento. Primero hemos dicho que la abundancia que debemos de buscar acerca de la palabra la podemos generar a través, en primera instancia y en primera persona, a través de la lectura. Nuestra vida debe de estar llena de lectura de la palabra de Dios. El mismo consejo que Pablo hace a la iglesia de Colosas, entendemos que esta palabra que debe morar en abundancia para hacer lo que ya hemos dicho, pues viene por la lectura. Vemos en el Salmo 1, capítulo 1 del 1 al 3, también son conocidas estas palabras. Salmo 1, versículo 1 al 3. Amén, mis hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Noten, habla del hombre en el cual sobreabunda la palabra de Cristo. ¿Sí? Aquel que hace lo correcto, que no hace lo indebido. O sea, empieza precisamente mostrando lo que no hace lo indebido. No estuvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó. Y después habla de lo que sí hizo. En su ley medita de día y de noche. La ley, la palabra de Dios, es su delicia. Y ya habla de los frutos que como creyentes, una vez que abundemos en la palabra de Cristo, morando en nosotros, tendremos, y también es un tema también al que deberíamos de dedicarle un tiempo, para no malinterpretar la prosperidad, para no malinterpretar la generación de frutos. Habrá que estudiar a qué se refiere en la palabra de Dios con respecto a esto, pero lo que podemos decir en este momento es que el fruto, hay alguna parte de la palabra de Dios que habla del fruto del creyente, la benignidad, la paz, todo eso tendríamos que estar estudiando. Son el fruto precisamente de abundar en la palabra de nuestro Dios, de meditarlo día y noche, y entonces seremos como este árbol que generará este fruto. La hoja que no cae habla del verdor, habla de la pertinencia, del siempre estarlo haciendo, y la prosperidad también habría que entenderla no como un hecho de tener cosas, sino de la prosperidad en la vida del creyente. Como es que día a día se pareciera más al modelo que tenemos del varón perfecto. También podemos leer en Mateo 4, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4.
recordamos este encuentro de nuestro Señor Jesucristo después de haber sido bautizado. Dentro de nuestro mismo Señor Jesucristo dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Juan 17, 17. Juan 17, 17. ¿Dónde encontramos la santificación de nuestras vidas? Juan 17, 17. Dice nuestro Señor Jesucristo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Aquí tenemos, por eso es que tenemos que estar llenos abundantemente de la palabra de Dios, en primera instancia a través de la lectura. Debemos constantemente estar consumiendo la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer a través de lecturas sistemáticas. Hoy en día, con el acceso a las tecnologías de la información, con el acceso a las tecnologías, con la democratización del alcance a esas tecnologías, ya casi todo el mundo tenemos, por ejemplo, un teléfono inteligente, como ese que nos está compartiendo hacia otros espacios. En ese teléfono inteligente podemos tener apoyos que nos pueden llevar a estar estudiando la palabra de Dios sistemáticamente. Puede usted acercarse a su pastor y decirle, pastor, ¿cómo es que sistemáticamente puedo leer la palabra de Dios? Lo puedo hacer libro por libro, lo puedo hacer por temas, lo puedo hacer por palabras. Hay que tener una metodología, hay que hacer el buen hábito de leer permanentemente. Y lo podemos hacer. Su servidor, como referencia, lo hace a través de planes que hay acerca de temas en una aplicación de la Biblia, por ejemplo. Y entonces todos los días hay un versículo, el cual viene acompañado con una pequeña meditación, viene una oración y una aplicación diaria. Entonces todos los días, y mi esposa después en ocasiones se anda lamentando porque si se pasa el día, ya se corta la racha, se llama en esta aplicación, y no es por presumirnos, pero luego ella me dice, ya llevo 3 meses de racha continua, ¿no? Pero sí me presume, porque a mí en algunas ocasiones sí lo hago de esa manera y en otras no. Pero es una forma sistemática de hacerlo. De estar permanentemente hablando de la palabra. Y vamos a ver que no solamente es lectura, vamos a ver qué tenemos que hacer. Entonces, mi recomendación es, tengamos lecturas sistemáticas, estudios por temas, estudios por palabras, estudios de un pasaje completo. Ustedes pueden leer un pasaje completo y escudriñar, como lo hicimos en esta ocasión. Ese es el caso de compartir la meditación de Colosenses 3:16. Fue un solo versículo. Pero sobre este solo versículo abundamos en saber más dónde se escribió, cuándo se escribió, quién lo escribió, a quién va dirigido, qué significan ciertas palabras, y más aún cuando nos cause algo que nos llama, que no entendemos, como yo, que en mi caso no entendía cómo ligar el hecho de la enseñanza y la exhortación como parte de esta sobreabundancia en la palabra de Cristo, donde entraba el tema del cantando con gracia. Entonces hubo que explorar más allá dentro de la misma palabra de Dios. Otra recomendación que puede realizarse es resumir un párrafo, resumir un capítulo, hacer resúmenes después de la lectura. No hay motivo por el cual cada creyente no pueda conocer las Escrituras tan bien como lo hacen los pastores. Porque los pastores tuvieron una preparación metodológica para poder interpretar las Escrituras, para poder compartir las Escrituras, pero no está limitado al creyente.
El creyente también puede tener estos alcances. Cada uno de nosotros deberíamos poder conocer y estudiar la Biblia tan ampliamente como pudiéramos tener vida. Bueno, las sugerencias es escoger un plan de lectura. Puede ser, les mencionaba, un plan de lectura para un libro en la Biblia, el plan de lectura para el Nuevo Testamento. Hay personas que dicen, bueno, ¿cómo empiezo a leer? Bueno, puedes empezar a leer el Nuevo Testamento, puedes tener un plan de lectura para toda la Biblia. Hay planes de la Biblia en 1 año, la Biblia en 2 años. Si nunca hemos leído completamente la Biblia, los exhorto, los animo a que la lean, a que empiecen desde Génesis y terminen en Apocalipsis, y seguramente en ese camino van a tener muchas bendiciones y muchas dudas. Y para eso está nuestro hermano Abraham, para resolver todas esas dudas, ¿verdad, mi hermano? Algo importante, hay que escoger un tiempo de lectura. A veces los planes de lectura consumen diferente tiempo al día. El que yo les comento, por ejemplo, normalmente lo hago por las mañanas para ir meditando en él todo el día, pero hay quienes lo prefieren realizar por la noche, o hay quienes prefieren realizarlo en la comida cuando están compartiendo los unos con los otros. El tema es que hay que ser disciplinados. Por eso hice mención hace un momento el tema de mi esposa y su racha, porque tiene que haber disciplina, porque si no hay disciplina, pues hoy empezamos a leer el Evangelio de Juan y ya se me pasó, y mañana empiezo Apocalipsis, y luego el hermano pastor en la predicación nos dice que leamos esto, y andamos de manera, no quiero decir que no sea bueno, pero sistemáticamente puede dar mejores resultados. Esto es, cómo hacerlo y en qué tiempo hacerlo. Podemos empezar leyendo la palabra de Dios 5 o 15 minutos todos los días. Que nos pongamos como objetivo que todos los días lo hagamos en ese tiempo, y podemos ir aumentándolo. Porque ustedes se van a dar cuenta que en la medida en que van aumentando la lectura de la palabra de Dios, más van a querer saborear las bendiciones de la misma. Y entonces después le van a preguntar al hermano Abraham, oiga, hermano, ¿qué libro de referencias me recomienda? ¿Qué libro me recomienda para las concordancias entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento? ¿Qué libro histórico me recomienda para contextualizar qué pasaba en los tiempos de la vida de nuestro Señor Jesús? ¿Qué pasaba en los tiempos del cautiverio, por ejemplo, del pueblo de Dios, los diferentes cautiverios? Y todo eso va sumando al conocimiento de la palabra de Dios. Debemos de escoger una cantidad de páginas de lectura, un tiempo de lectura, escoger un libro. Un libro, me refiero a un libro bíblico, de parte de la Biblia. Podemos empezar por Génesis, podemos empezar por el libro de los Salmos, pero tenemos que hacerlo. La enseñanza de hoy es que tenemos que abundar en la palabra de Cristo, y la exhortación es que debemos de hacerlo ya. Ahora, ¿se queda solamente en la lectura? Sería la primera pregunta que nos tendremos que hacer. No, tenemos que meditarla. Uno de los problemas en la lectura es que dejamos la lectura y olvidamos lo que leímos. La Biblia dice que debemos de meditar en ella, como leíamos hace un momento, de día y de noche. ¿Qué dice el Salmo? Bueno, ya lo leímos, el Salmo 1, versículo del 1 al 3. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y Lucas 11:28, ese versículo no lo hemos leído, apúntenlo si gustan. Lucas 11:28, y se los leo. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿De acuerdo? Una forma de escuchar la palabra de Dios es cuando la estamos leyendo, porque para nosotros nos estamos leyendo y estamos escuchando, pero no debe de quedar solamente en la lectura, porque una lectura sistemática pues no nos va a generar las bendiciones que nos debería de generar a través de la abundancia de la palabra si no la meditamos.
No solamente es cumplir un plan por tiempo o por libro, sino cumplirlo y meditarlo. Por eso es que es importante que lo hagamos todos los días, porque tenemos un tiempo de lectura y tendremos 23 horas de meditación. Bueno, quítenle las 11 horas que ustedes se duermen. A lo mejor entonces son como 9 horas. A las 8 horas, dice mi esposa. Bueno, y los que ya tenemos más de 40 años dormimos como 4 horas nada más, ¿verdad? O los que somos maestros, bueno, ya se van reduciendo las horas, pero tenemos muchas más horas de meditación. Así que podemos dedicarle en un día, unos 15 o 20 minutos a la lectura y todo el día estar masticando esa lectura. Esa es la meditación. Y eso seguramente nos va a traer dudas, seguramente nos va a traer bendiciones, seguramente nos va a traer, es por esto que en la palabra de Dios en otra parte dice esto. Nos va a traer más comprensión. Y como les mencionaba, nos va a llevar a enseñarnos unos a otros, a exhortarnos unos a otros, y el resultado personal será una alabanza con gracia, un cantar con gracia. Deberíamos poder decir de nuestra lectura bíblica: no voy a cerrar mi Biblia hasta que sepa por lo menos una característica por ejemplo, de la persona de Dios. No lo voy a cerrar, o sea, ya empecé, ahora no lo voy a cerrar. Podemos salir con la meditación todo el resto del día, como se ve en Josué. Vamos a Josué, por favor. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Qué ordenanza tiene Josué en todas las actividades que le esperan en su vida? Dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, la meditación es de día y de noche. ¿Para qué? Para tener resultados. El Salmo 119, versículo 48. Cada que ustedes quieran abundar en la palabra de Dios, lean el Salmo 119. La ley de Jehová. ¿Verdad? Salmo 119, versículo 48. Amén. Amén. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Cuando usted ama a alguien, ¿a poco no está pensando permanentemente en él? Pues así decía el salmista respecto a los mandamientos, a la palabra de Dios, meditando los estatutos por este amor. Salmo 119, versículo 164. Y ahí les dejo la relación del número 7, la razón de por qué el salmista dice: 7 veces al día te alabo, a causa de tus justos juicios. Recordemos la alabanza con gracia, el cantar con gracia es el resultado de la abundancia de la palabra de Cristo. ¿Qué significará meditación? ¿Será esto? Hay algunas referencias a la meditación como el rumiar de la palabra. No sé si en alguna ocasión han escuchado en alguna predicación que tenemos que rumiar la palabra. El rumiante lo que hace es masticar y masticar y masticar y masticar, y después de eso pasa a un estómago, y ese estómago lo que hace es darle vuelta, y luego pasa a otro estómago. Los rumiantes tienen varios estómagos, de tal manera que este proceso del alimento del rumiante es permanentemente de estar moliendo. La meditación lo debemos de entender como este rumiar, como un vaciar la mente de todo y llenarla de la palabra de Cristo. Veamos qué dice Filipenses 4:8.
Filipenses 4:8. Amén. Amén. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. ¿Ok? En todo esto tenemos que meditar, es un pensamiento permanente. Por eso les decía, si nosotros tenemos la batería que ya se acabó y ya dejamos de compartir en YouTube, si tenemos la consistencia de estar leyendo permanentemente todos los días por la mañana, tenemos muchas horas para estar pensando en lo que hemos leído por la mañana. Una recomendación más, además de leer sistemáticamente, de tener un espacio para leer, un tiempo para leer, de meditar, de cómo meditar, es a través de la memorización de los versículos. No podemos buscar santidad, no podemos buscar crecer en la vida del creyente si no consideramos que tenemos que almacenar esta palabra de Dios. Nuestro hermano Abraham nos ha hecho mucho hincapié de que un reflejo para que cada uno de nosotros sepamos en qué nivel tenemos nuestra abundancia de la palabra de Cristo es en el momento de la oración. Cuando nosotros empezamos a orar y empezamos a no tener palabras y empezamos a generar repeticiones, podemos entender que nos hace falta leer más, nos hace falta meditar más acerca de la palabra de Dios. Es una referencia muy rápida con la que pudiéramos nosotros evaluar si es que estamos en un nivel adecuado respecto a la abundancia de la palabra de Dios. Ya, parece que ya llegó de nueva cuenta. Ahí me quedé. Si gusta, hermano, hacerle algo en lo que yo continúo aquí. Sí. Entonces, la meditación y la memorización van de mano en mano. Nosotros no podemos empezar a meditar. Cuando nosotros empezamos a meditar tal vez un versículo que leímos por la mañana, la meditación nos tiene que llevar de manera natural a concatenarla, a armarla, a unirla con otro versículo que ya tenemos en mente. Y de esta manera vamos armando en nuestra mente nuestros archivos de los versículos que ya aprendimos, que ya entendemos qué significan, que ya han generado bendición en nuestra vida. ¿Cómo podemos memorizar? Pues podemos empezar a través de pasajes en un capítulo, por ejemplo, pasajes que son que han dejado una huella muy especial en nuestra vida, que han servido para nosotros en tiempos de aflicción, que han servido para nosotros en tiempo de angustia, o que han servido para nosotros en tiempo de alegría, en el tiempo de compartir. Una forma en que podemos nosotros aprender a memorizar no solamente es la repetición, sino la misma concordancia. Si nosotros vamos a un versículo y encontramos una palabra, y en nuestra Biblia que tiene concordancias, nos vamos hacia otro lugar donde se habla del mismo concepto, del mismo precepto, o se habla de la misma palabra, o se dice por qué hay esta referencia, y de esta manera pudiéramos encadenar y pudiéramos ir memorizando por temas la palabra de nuestro Dios. Otra forma en que podemos memorizar y que podemos estar meditando permanentemente es escribiendo. Yo no sé si alguno de ustedes tiene la
la práctica o la costumbre de escribir un texto que lee, pero que lo haga en sus propias palabras. Es un ejercicio que les recomiendo. Gracias, mi hermano. Es una recomendación que puedo darles. Fue una de las formas en que su servidor hace algún tiempo empezamos a preparar precisamente las predicaciones. Era leer un pasaje, leer un versículo y tratar de escribirlo con nuestras propias palabras. En aquel entonces yo se lo pasaba al pastor y le decía, yo entiendo esto del versículo, del pasaje, y ya ahí había corrección, o había aceptación, o había suma de qué es lo que pudiéramos hacer. Es una recomendación. Pueden ustedes empezar a hacer ello. Además de leer, en la meditación lo que pueden hacer es transcribirlo. Algo bien sencillo, ahora insisto, con el acceso a las tecnologías. Lean el versículo y graben ustedes en su teléfono celular qué entendieron de ese versículo. Es como si lo estuvieran escribiendo. Y se van a dar cuenta que cuando escuchen lo que grabaron, van a retroalimentar y entonces van a empezar en un proceso del aprendizaje de esa palabra. Y algo bien importante, ¿para qué fue escrita esa palabra? En la meditación es, ¿para qué fue escrita? En mi vida, ¿de qué sirve que yo haya leído el día de hoy esta palabra? En alguna ocasión, hace mucho tiempo, un pastor nos decía, ¿tú crees en la soberanía de nuestro Señor? Sí, claro. Entonces me dice, pues, a ver, en la Biblia tú puedes meter el dedo en cualquier lugar, vas a abrirlo y en ese momento Dios quiere decirte algo a través de uno de esos versículos. Y yo decía, pues es que todo, o sea, cualquier parte de la Biblia, en cualquier momento, pues si yo escojo como si fuera un evento de magos, ¿no? El de las cartas, y a ver, escoge la carta y te la adivino. Yo no entendí en ese momento el hecho de que no es casuístico que Dios nos lleve a leer ciertas partes de su palabra en determinados momentos. Hasta que la meditas y dices, bueno, ¿por qué? ¿Por qué estar leyendo esto? Hace algunos meses que nuestro hermano Abraham nos invitó a participar en la prédica allá en Tlaxcala. Primero yo asumía como una coincidencia el hecho de, sin ponernos de acuerdo, las hermanas que preparan la alabanza, estaba intrínsecamente relacionado con lo que iba a compartir. Hoy yo entiendo que mi hermano lo hizo a propósito, porque yo le di el nombre de la predicación y él exprofeso, y es bueno hacerlo también, exprofeso escogió los cantos que hablaban precisamente de la palabra de Dios. Pero en muchas ocasiones ha sucedido así que habemos varias personas que compartimos en el púlpito y pareciera que es todo un solo mensaje desde la primera oración hasta la última oración. Están ligados las alabanzas, las oraciones por acción de gracias, la predicación, una pequeña meditación al inicio, todo está ligado. Bueno, pues nosotros al entender esto, a pensar esto, entendamos y busquemos por qué Dios te dio en esta mañana a leer este versículo, esta parte de su palabra. ¿Qué es lo que quiere? Es una forma también amorosa de exhortarnos, de disciplinarnos, de enseñarnos. Hay otras recomendaciones para la meditación, además además de hacerlo sistemáticamente, además de reescribirlo, de grabarlo, de memorizarlo, de reflexionar permanentemente, bueno, ¿qué quiere Dios darme a saber? ¿Qué quiere que yo haga a través de la lectura de este versículo? Hay muchas otras recomendaciones, como por ejemplo la ilustración. Esto se recomienda para los jóvenes, a los que son creativos, que puedan recrear a través de una ilustración lo que van leyendo. Ya hemos visto entonces prácticamente que esta abundancia inicia con la lectura permanente de la palabra de Dios. Y no con solamente la lectura, sino con la meditación de día y de noche. Ahora, ¿qué sigue después de meditar? No se termina ahí el proceso de esta abundancia. Tenemos que
de manera inmediata orar. No podemos leer y meditar sin dejar de orar. La oración va de manera inmediata, y una forma de aprender la palabra de Dios es orar con la palabra de Dios. Nuestro hermano Abraham nos decía hace un momento, el Salmo 119, salvo 4 versículos, son toda una oración. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ha orado a Dios a través de una oración? Esto es, han abierto su Biblia, han leído un pasaje y ese pasaje lo han llevado a sí mismos para orar. Da mucha enseñanza, da mucha paz, mucho gozo el que nosotros podamos a través de una lectura poder llevarlo a nuestras vidas y leer. Pudiéramos hacer en este momento una sugerencia, podríamos escoger un salmo. Es más, lo vamos a hacer para terminar nuestra meditación. Vamos a escoger una parte de la palabra de Dios y en función a este versículo, a estos pasajes vamos a orar. Todos deberíamos de hacerlo, todos deberíamos de estar leyendo, meditando la palabra, y una vez que hemos meditado la palabra, inmediatamente orar. Si el día de hoy Dios me permitió leer acerca del amor filial, del amor del Padre, meditemos. ¿Por qué? ¿Yo soy padre? ¿O cómo es que yo puedo ver a través del amor de nuestro Dios que me ama? ¿Bajo qué acciones? ¿Y cuál sería mi oración inmediata? Pues primero darle gracias a Dios por ese amor como padre, ¿verdad? Y segundo, si somos padres, pedirle que nos permita amar hacia nuestros hijos. Si el día de hoy la lectura tuvo que ver con la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo, entonces la meditación es: yo no soy digno. La palabra de Dios que ya he leído antes me dice que yo no soy digno de esta salvación, pero porque Él quiso hacerlo, porque nadie lo obligó. Y podemos ahí empezar a recordar versículos que ya hemos leído, como los versículos que hacen referencia a esto en Filipenses. Y podemos empezar ahí a concatenar lo que hemos aprendido para finalmente, después de esta meditación, terminar orando. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por esa sustitución. Podemos decirle en la oración cuán arrepentidos estamos, porque nuestros pecados fue que lo llevaron a este acto salvífico, a este acto de propiciación. Podemos pensar y arrepentirnos pecado por pecado de los nuestros. En esta misma oración podemos pedir perdón. Y en esta misma oración podemos pedirle también que no nos deje pecar más. Noten entonces cómo desde la lectura que nos lleva a meditar la palabra de Dios, el elemento o la acción inmediata, natural, es caer de rodillas, orar, porque en cada ocasión que nosotros entendamos lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra, nos vamos a asombrar. Nos vamos a asombrar de cuán grande es y cuán pequeños somos nosotros. Y entonces va a venir a nuestra mente un pasaje que dice: ¿quién soy yo para que tuvieras memoria de mí? Y va a venir a mi mente otro pasaje que dice cómo es que el barro le va a hablar al alfarero. Y noten entonces cómo la palabra de Dios nos va alimentando y va sobreabundando y nos van dando ese conocimiento para que seamos enseñados, seamos exhortados y asimismo podamos hacerlo en la colectividad. De tal manera entonces que la última acción práctica, ya hemos visto, leemos, meditamos, oramos. ¿Qué es lo que sigue? Pues actuemos en consecuencia. Ya decía al inicio de compartir con ustedes, si la Biblia es nuestra guía, nuestro ayo, y el sobreabundar en el conocimiento de la palabra de Cristo nos lleva a conocer lo que no debo hacer y lo que debo hacer, y esto compartirlo en la congregación y compartirlo a mí mismo,
pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues poner manos a la obra. Si la palabra dice de Dios, dice que debo de hacer esto, que debo de leer, que debo de compartir, que debo de amar a mis hermanos, pues ¿qué tengo que hacer? Hacerlo, ponerlo en práctica. Y si la palabra de Dios dice que no haga esto, que no lea en vano, que no profea, que no utilice el nombre de Dios en vano, pues no hay que hacerlo. La aplicación es la consecuencia lógica, bíblica y santa de este proceso de sobreabundar en la palabra de Dios. Santiago dice que debemos de ser hacedores y no oidores solamente de la palabra. Acompáñenme a recordar lo que dice Santiago 1, capítulo 22 al 25. Santiago 1, capítulo 22 al capítulo 25. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este se asemeja al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Entonces apliquemos en nuestra vida toda la verdad que Dios nos muestra a través de su palabra. Como ven, el versículo de Colosenses 3:16 nos llevó a escudriñarlo, leerlo, escudriñarlo, meditar sobre él. Tendremos un tiempo de oración y la exhortación es llevarlo a la práctica. Quisiera, para terminar este tiempo con ustedes, que nos ubiquemos en el Salmo 67. Salmo 67. Versículos, los primeros 7 versículos. Salmo 67. Leamos todos juntos, por favor. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos en este tiempo, Señor. Tu palabra ha sido expuesta. Dios, entendemos que eres un Dios de misericordia, que has sido misericordia el día de hoy con nosotros. Tu palabra dice que las misericordias para el creyente son nuevas cada día y hoy nos has dado una prueba de ello en este tiempo, Señor, y nos has bendecido con tu palabra. Padre, te pedimos en este tiempo, Señor, una vez que hemos abierto tu palabra, que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, Señor, para que nosotros como testimonio de tu palabra ante todo el mundo podamos ser estos testigos tuyos, para que tu rostro sea conocida en toda la tierra, para que todas las naciones te encuentren, Señor, y te alaben, Padre. Que todo tu pueblo disperso, Señor, todo tu pueblo, el pueblo de Tlaxcala, el pueblo de Puebla, el pueblo de San Martín, Señor, todos te alaben. Que estemos alegres, gozosos, Señor, porque tú has escogido de entre lo peor, Señor, nos has escogido a nosotros, Padre, para que seamos testigos de este poder, de esta soberanía tuya, de esta obra que tienes sobre tu pueblo, Padre. Y, Señor,
permítenos también llevar el testimonio de tu justo juicio, Señor, para que haya temor delante de ti, Padre, entendiendo, Señor, que como pueblo tuyo, tú nos pastorearás, Padre. Te alabamos en este tiempo, te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido hasta este día, Señor, y ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Permite, Padre, que lo que acabamos de leer y de escudriñar sea puesto en práctica por nosotros, que sobreabundemos en tu palabra, nuestro Señor Jesucristo, que esta abundancia que debe de morar en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, Señor, sirva para enseñarnos y exhortarnos a nosotros mismos en primera instancia, y también lo podamos hacer con amor, con el conocimiento de que así lo desea, Señor, hacia tu pueblo, hacia otros hermanos. Sabemos que esto no tendrá un fin vacío, sabremos que tendrá fruto, Señor, que esta palabra que sobreabundará en nuestras vidas a cada uno y en cada uno de nosotros tendrá una respuesta para ti, Señor. Gracias. Te pedimos bendición por este espacio, por estos hermanos que hoy con los que estamos compartiendo, Señor, que tú seas quien motive sus corazones, sus pensamientos, Señor, para que haya una lectura, una meditación y haya permanente oración y práctica acerca de tu palabra. Todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Amén.